Buenas tardes, mi nombre es Alma Luisa Rincón Valdés. Estudio en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, en la licenciatura en Administración con acentuación de empresas. El nombre de la tutora, Mercedes Abril Hernández Leos. Estoy en tercer tetramestre en el aula B, asignatura Derecho Civil. El tema que vamos a ver trata de personas físicas, personas morales, personalidad jurídica y clasificación de los bienes. Las personas físicas es a quienes la ley reconoce personalidad jurídica por el solo hecho de su naturaleza humana, es todo ser humano. El nombre de la persona física se forma con uno o más nombres propios y los apellidos. La persona física, como comentamos, es cualquier persona en el mundo que adquiere su personalidad jurídica con el simple hecho de su nacimiento. Tiene que ser mayor de edad para tener derechos y obligaciones fiscales. Las personas morales son todos los sujetos de derecho creados con apego a las leyes federales, locales o extranjeras, y en este último caso, siempre y cuando dicho sujeto cumpla con las disposiciones federales aplicables. Pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar su objetivo. Se registran por leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por su estatus sociales. Las personas morales son las entidades reconocidas como tales por ley en virtud de haber sido legalmente constituidas. Las personas morales son las sociedades de una o más personas que se constituyen desde que se funde la empresa. La personalidad jurídica. La personalidad jurídica es una facultad exclusiva de los sujetos de derecho, es única, indivisible, irreductible e igual para todos y se integran con los atributos a que se refieren los títulos subsecuentes. La personalidad jurídica se refiere a la identidad jurídica por la cual se conoce a una persona, asociación o empresa. La clasificación de los bienes se clasifican en 5: bienes inmuebles, bienes muebles, los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen, bienes mostrencos y bienes vacantes. Los bienes inmuebles son bienes inmuebles, el suelo, las construcciones adheridas a él, las plantas y árboles mientras estuviese unidos a la tierra y todo lo que esté unido al inmueble de una manera fija. Pues como comentamos aquí, son los que estén fijos, como por ejemplo edificios, bodegas, terrenos, casas, entre otros. Los bienes muebles. Los bienes muebles son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Los bienes muebles por naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se mueva por sí mismo, ya por el efecto de una fuerza exterior. Son muebles por determinación de la ley, las obligaciones y derechos o acciones que tiene por objeto cosa, muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. En general, son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles, como por ejemplo, son objetos que se pueden mover, como por ejemplo, escritorios, sillas, mesas, computadora, entre otros. Los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen
son denominados del poder público o de propiedad de los particulares. Son bienes denomi- de dominio del poder público los que pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios. Son bienes de propiedad de los particulares, todas las cosas cuyo dominio les pertenecen legalmente y de los que no puede aprovecharse ningún sin consentimiento del dueño o autorización de la ley, como por ejemplo, puede ser juegos de las placitas o los aparatos para hacer ejercicio que le pertenecen a los municipios. Los bienes mostrencos son muebles abandonados y los perdidos cuyos dueños se ignore. El que encuentra una cosa perdida o abandonada deberá entregar dentro de 3 días a las autoridades, a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si el hallazgo se verifica en despoblado, como por ejemplo los bienes mostrencos. El reclamante no es declarado dueño o si pasa un plazo de un mes, contando desde la primera publicación del aviso, nadie reclama la propiedad de la cosa que se reportó, se venderá dando una cuarta parte del precio a la persona que halló la cosa. Y y las otras 3/4 partes se les da al establecimiento de beneficencia que se designe el gobierno. Los bienes vacantes son los bienes inmuebles que no tienen dueño cie cierto y conocido, y cuya posesión apta para prescribir no está inscrita en el favor de persona alguna en el registro público. Los bienes vacantes vienen siendo como bienes inmuebles. La persona que tenga noticias de la existencia de un bien vacante hace una denuncia ante el Ministerio Público. El denunciante recibirá la cuarta parte del valor catastral de los bienes que denuncie. Y esto es todo mi tema. Muchas gracias.